Buenas, ¿cómo andan chicos y chicas de primer año? Vamos a arrancar a ver números enteros. Entonces, repagamos un pequeño repaso, ¿sí?, de las cosas que sabemos hasta ahora. Ustedes en la primaria venían trabajando con el conjunto de los números, ahí está, naturales. El conjunto de los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así infinitamente. Son los números que usamos para contar. Entonces, vamos a expandir este conjunto numérico. ¿A cuál? Al de los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? Los números enteros, para empezar, se representan con la letra Z. Y le ponemos una doble rayita para distinguirla de una Z mayúscula común. Entonces, ¿cuáles son estos números? Van a ser todos los naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Y le vamos a agregar algunos más, como por ejemplo el 0, y a su vez todos los opuestos de los que tenemos aquí, el menos 1, el menos 2, el menos 3, etc. Entonces, de esta manera tenemos conformado cuál es nuestro conjunto numérico actual, que es el conjunto con el que vamos a trabajar, que son los números enteros. Muy bien, vamos a ver qué cosas podemos hacer con estos números enteros. Perfecto, entonces vamos a empezar a ver los números enteros, el anterior, digamos lo que significa el anterior y el siguiente de un número. Antes les quiero mostrar, vamos a repasar un poco la actividad, que yo les voy a mandar números enteros, la definición, más o menos, y empieza a realizar una recta numérica en tu carpeta que vaya del menos 5 al 5, o sea, agarra una regla, hacer una recta y marcan 0, 1, 2, 3, 4, y para atrás también. Y marca los siguientes números. Entonces, vamos a ver, dice el siguiente de 0, el siguiente de 2, el siguiente de menos 3, el anterior de tal, el anterior de tal, el anterior de tal. Entonces vamos a ver de qué significa todo esto. Perdón. Entonces, vamos a ver. Si nos posicionamos en la recta numérica, en una recta numérica, por ejemplo, esta que tenemos acá, y marcamos el 0, el 1, el 2, el 3, se sigue para allá, el menos 1, el menos 2, el menos 3. Y si nosotros queremos, digamos, averiguar cuál es el anterior, digamos, tenemos el número, por ejemplo, el número 1. ¿Cuál es el anterior de 1? Entonces, ¿yo qué voy a hacer cuando tengo que averiguar el anterior? Cuando tengo que averiguar el anterior, me voy una unidad hacia la izquierda. Entonces, el anterior de 1 es el 0. Y si yo quiero averiguar el siguiente, me paro el siguiente de 1, me paro en 1 y me muevo una unidad hacia la derecha. Entonces yo sé que el siguiente de 1 es el 2. Hasta ahí es muy sencillo, es muy fácil. Ahora vamos a ver qué pasa cuando quizás tenemos lo siguiente. Nos dicen, por ejemplo, el anterior de menos 2 es, y el siguiente de menos 2 es. Entonces acá se empiezan a marear mucho. Yo lo que recomiendo siempre es hacerse hasta que estén bien cancheros o cancheras una recta numérica en donde marcan ese número, ¿sí? Vamos a borrar esto, por ejemplo. Marcan ese número. Hacemos una recta y marcamos, por ejemplo, aquí en el medio, marcamos el menos 2.
Nosotros sabemos que viene el menos 1, viene el 0, y para más atrás el menos 3, el menos 4, etc. Entonces, ¿qué hago? Sabemos que estamos aquí, en el menos 2. ¿Cuál es el anterior? ¿Y qué hago? Me voy una unidad hacia la izquierda. Entonces el anterior de menos 2 es el menos 3. Y el siguiente de 2, ¿qué voy a hacer? Me voy a ir una unidad hacia la derecha. Por lo tanto, el siguiente de menos 2 es menos 1. Es decir, cuando nosotros queremos calcular el anterior de un número, por ejemplo el de menos 2, si queremos calcular el anterior de menos 2, le restamos 1, porque es el anterior. Entonces sería menos 2 menos 1, menos 3. Y si queremos calcular el siguiente de menos 2, sería menos 2 más 1. En este caso sería menos 1. Cada vez que hagamos el anterior de un número, vamos a estar haciendo ese número, que no sé cuál va a ser, y le voy a restar 1. Cuando hagamos el siguiente, ¿qué vamos a hacer? A ese número, que no importa cuál es, le voy a sumar 1. Por lo tanto, ¿para qué sirven los números enteros? Los números enteros sirven especialmente para las deudas. Lo usamos un montón para todos los, digamos, movimientos que ustedes hacen desde que son chiquitos y manejan plata. El menos lo vamos a tomar como una deuda, como lo que me tienen que pagar. Y es decir, si yo debo 2 pesos, menos 2. Si yo debo 2 pesos y ahora debo 1 peso más, ¿cuánto voy a deber? 3. Si yo debo 2, pero ya pagué 1, ¿cuántos voy a deber? 1 solo. Entonces, con esto queda explicado qué es el anterior de un número y cuál es el siguiente de ese número. Imaginen que tenemos lo siguiente. Sabemos que A, este número A, es un número entero. Si es un número entero, ¿cuál puede ser? Puede ser el 1, puede ser el 2, el 3, el 4, puede ser el 0, o también pueden ser cualquiera de los negativos. Menos 1, menos 2, menos 5, no importa. Es un número entero, no sabemos cuál es. Si yo quiero hacer, por ejemplo, si yo quiero calcular el anterior, yo quiero calcular el anterior de A, ¿yo qué voy a tener? ¿Qué cuenta voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer A menos 1. ¿Sí? El anterior de A es lo que nosotros vamos a hallar. Esta forma de, digamos, de expresarse a través de palabras, nosotros los vamos a llamar como lenguaje coloquial. Y cuando nosotros escribimos lo que decimos en símbolos matemáticos, lo vamos a llamar lenguaje simbólico. Entonces, el anterior de A es como si lo estuviéramos hablando en lenguaje coloquial. Y el lenguaje simbólico se escribe como A menos 1. Ahora, perfecto. Vamos a ver qué pasa cuando yo en vez de calcular el anterior, yo quiero calcular el siguiente de A. El siguiente del número A lo vamos a encontrar haciendo A más 1. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, vamos a continuar con qué significa el opuesto de un número, aunque más o menos eso ya lo trabajamos todos. Bien, vamos a trabajar sobre el opuesto de un número. El opuesto de 8, ¿cuál va a ser el opuesto del 8? Es 8 positivo, entonces el opuesto va a ser 8 negativo, menos 8.
El opuesto de 3 va a ser menos 3. El opuesto de 0 seguirá siendo 0, ya que el número 0 no es positivo ni negativo. El opuesto de menos 1 va a ser 1 positivo, o más 1, como quieran ustedes. Nosotros sabemos que a los números positivos no les escribimos el más a la izquierda. Y el opuesto de menos 53 va a ser el número 53 positivo. Por lo tanto, cuando nosotros veamos menos 2, tendremos que estar pensando, cuando nosotros vemos esto simbólicamente, en que esto es el opuesto de 2. ¿Está bien? Perfecto. Esto nos va a ayudar un montón para seguir profundizando en este tema de los números enteros. Por ejemplo, podría darse la situación de que, vamos a borrar acá, podría darse la situación de que, por ejemplo, si yo me dijera, ¿cuál es el opuesto? El opuesto de, el opuesto del opuesto de 2. Entonces, el opuesto, perfecto, entonces sería, esto si lo escribimos en lenguaje simbólico, el opuesto menos, ¿el opuesto de quién? Del opuesto de 2, menos 2. Por lo tanto, ¿cuál es el opuesto del opuesto de 2? El opuesto del opuesto de 2 es el opuesto de menos 2. Por lo tanto, sería 2 positivo. Entonces hay que tener cuidado. Cuando nos hablan del opuesto, en el lenguaje coloquial, se están refiriendo a que es menos y un número. ¿Está bien? Entonces acá podemos pensar un montón de cosas. Vamos a ver lo que nos dice la guía. Vamos a ver algunas cositas sobre los números enteros. Yo acá dibujé una recta numérica de los números enteros. ¿Qué puedo observar de esta recta numérica? Cosas básicas, elementales que también pasaban con los naturales. Los números que se encuentran más a la derecha son más grandes que los que se encuentran más a la izquierda. Por ejemplo, el 4 es más grande que 3, que 2, que 1, que 0, que menos 1, que menos 2, que menos 3 y que menos 4. El 1 es más grande que el 0, que el menos 1. Eso está perfecto. Después, a todos estos números, ¿sí?, los vamos a llamar en algún momento como los enteros positivos. Y a todos estos que están acá, vamos a llamarlos, perdón, sin el 0, vamos a llamarlos los enteros negativos. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Cuando yo me paro en el menos 1 o en el menos 2 y digo, el menos 3, como está a la izquierda del menos 2, es más chiquito que el menos 2. El menos 4, como está a la izquierda que el menos 2, es más chiquito. Si esto sigue, y pongo acá el menos 1500, el menos 1500 es más chico que el menos 2. Y el menos 1 es más grande que el menos 2, el 0 es más grande que menos 2, el 1 es más grande que menos 2, y así sucesivamente. Entonces, los números más grandes, si comparás entre dos números y los colocas en una recta numérica, el que esté, por ejemplo, A y B son dos números enteros. Como B está más a la derecha, B es más grande que A. O bien, A es menor que B. Entonces, ¿qué pasa con esto que yo quiero mostrarles? Fíjense lo siguiente. Si yo hago el opuesto de menos 4, el opuesto de menos 4, ¿cuánto da el opuesto de menos 4? Perdón, el opuesto de 4. El opuesto de 4 es menos 4. El opuesto de 3 es menos 3.
El opuesto de 2 es menos 2. El opuesto de 1 es menos 1. Entonces, el opuesto de un entero positivo va a ser siempre un número que el opuesto de los positivos son todos los negativos. Ahora bien, si hacemos al revés, queremos calcular el opuesto de menos 1, es el 1. El opuesto de menos 2, 2. El opuesto de menos 3, 3. El de menos 4, 4. Entonces, el opuesto de un entero negativo, ¿qué va a ser siempre? Va a ser siempre un número positivo. Y esto es súper importante tenerlo presente y en cuenta. Es muy sencillo, pero de a poquito vamos incorporando nuevos conocimientos que sirven y mucho para después analizar algunos ejercicios o problemas. Entonces esto, váyanlo practicando con la guía, que es muy fácil. Vamos a ver módulo o valor absoluto de un número. Entonces ustedes en la guía tienen lo siguiente. El módulo o valor absoluto de un número entero, por ejemplo a, es igual a la distancia de dicho número con el 0. Y para simbolizarlo, colocamos dicho número entre barras. Por ejemplo, barra a, barra, y se lee como el módulo de a. Por lo tanto, el módulo de cualquier número se escribe entre barritas. Por ejemplo, el módulo de a. Ahora, ¿qué significa esto de la distancia al 0? Imagínense que yo tengo el 0 acá. 0, 1, 2, 3, 4 y lo mismo de este lado. Entonces yo quiero calcular cuál es el módulo de 3. Esto se lee el módulo o el valor absoluto, es lo mismo, son sinónimos, absoluto de 3. Entonces, el módulo de 3 es la distancia que hay entre el 3 y el 0. Entonces, 1, 2, 3. Hay 3 unidades de distancia. Y si yo quisiera calcular, por ejemplo, el módulo de menos 3, tengo que ver cuál es la distancia desde el menos 3 hacia el 0. Entonces me fijo, 1, 2, 3. La distancia del 3 al 0 es 3 y del menos 3 al 0 es 3 también. Y así se calcula el resto. Si quiero averiguar, por ejemplo, la distancia del módulo de 4, o más fácil, el módulo de, por ejemplo, de 5, el 5 está por acá. ¿Cuál es la distancia del 5 al 0? Y van a ver cuántas unidades. Y bueno, 1, 2, 3, 4, 5, claramente 5. Y el módulo de menos 5, ¿cuánto va a valer? Voy a estar aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿qué pasa acá? El módulo de un valor, vamos a escribirlo más bonito, para que se vea mejor. Pero, el módulo de un número va a ser igual al módulo del opuesto. Entonces, el módulo de un número cualquiera, vamos a decir que A es un número entero, el módulo de A va a ser igual al módulo de menos A. ¿Por qué? Porque es el opuesto y están como si estuviesen espejados. Imagínense que acá está el 0, acá está A y acá está menos A. Es como si estuvieran acá un espejo y están ambos a la misma distancia del 0. ¿Qué distancia es? Y la distancia A. Nosotros vamos a tomar, digamos, las distancias siempre se miden en unidades positivas.
Entonces, esto es súper importante tenerlo en cuenta, que el módulo de un número va a ser igual al módulo de su opuesto. Entonces, el módulo de 3 va a ser igual al módulo de menos 3, el módulo de 5 va a ser igual al módulo de menos 5, el módulo de menos 13 va a ser igual al módulo de 13. ¿Y cuánto va a dar? Y este va a dar todos 3, estos van a dar todos 5 y estos van a dar todos 13. Entonces, el resultado del módulo de un número siempre va a dar ¿qué? Esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. Que el resultado del módulo de un número, el resultado del módulo de un número o del valor absoluto de un número siempre va a ser positivo. ¿Está bien? Entonces, el módulo de menos 3 va a dar 3. El módulo de 3 va a dar 3. El módulo de menos 5 va a dar 5. El de menos 13 va a dar 13. El resultado final va a ser siempre positivo, como vemos en los ejemplos, porque la distancia nosotros la medimos en unidades positivas. Si yo tuviese el siguiente ejemplo, tengo esta recta numérica que va del menos 5 al 5 y tengo que pintar con el mismo color qué números tienen el mismo valor absoluto o qué números tienen el mismo módulo. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué números están a igual distancia que el 0? Por ejemplo, el 1 y el menos 1 están a la misma distancia del 0. Después, el 2 y el menos 2 están a la misma distancia del 0. El 3 y el menos 3 también. Así con los que quedan, el 4 y el menos 4. Y por último, el menos 5 y el 5. Y esto confirma lo que habíamos dicho antes. Cualquier número entero, el módulo de cualquier número entero es igual al módulo de cualquier de su opuesto. Por lo tanto, no deberían tener muchas dificultades a la hora de trabajar con la guía. Entonces vamos a tener en cuenta, digamos, hacer un ejemplo de un ejercicio que aparece en la guía, que es el último de todos, que es como integra todo lo que estuvimos trabajando hasta ahora. Bien, imagínense lo siguiente. Nosotros nos dan un número. Nos dan, por ejemplo, un número cualquiera, A. Para calcular el anterior de un número, ¿qué deberíamos hacer? ¿El anterior o el precedente? Este es un sinónimo. El anterior o el precedente del número A habría que hacer A menos 1. El siguiente o el consecutivo son sinónimos, A más 1, y el valor absoluto se escribiría como el módulo de A, o en lo mismo. Entonces, si a nosotros, por ejemplo, nos dicen, nos dan el número 12. ¿Cuál es el anterior de 12? Y es 12 menos 1. Si no se quiere, no hace falta que lo escriban, pero sí ténganlo en cuenta. 12 menos 1 es 11. El siguiente va a ser 12 más 1, o sea 13. Y el valor absoluto sería el módulo de 12. ¿Qué cuánto vale el módulo de 12? 12. Entonces, aquí tenemos el módulo de valor absoluto de 12, acá lo escribimos, y vale 12. Bien, hasta ahora este es sencillo. Cuando nosotros nos dan el valor del número es bastante fácil. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, nos dan esta tabla para completar, pero nos dicen este dato solamente? Nos dicen que el siguiente de un número es el 5. Este es el dato que nos dan. Y tenemos que calcular este y este. Entonces, hay que pensar un poquito, pero no es tan difícil. Yo lo que tengo que pensar es que el siguiente de un número es 5. O sea que había un número que cuando yo le sumé 1 me dio 5. Entonces, ¿cuál es ese número? Y ese número va a ser claramente 4. Y una vez que tengo el número,
hago el resto sin mayores dificultades. 4 menos 1 es 3. El módulo de 4, ¿cuánto vale? 4. Perfecto. Si yo tuviese, por ejemplo, si me dijese que por ejemplo, el anterior de un número es, no sé, es 2. El anterior de un número es 2. Entonces había un número, que no sé cuál es, pueden llamarlo A o pueden ponerle, por ejemplo, un espacio vacío, que se le restó 1 y dio 2. Entonces, ¿cuál es el número en cuestión que yo quiero averiguar? Si a un número le resté 1 y me dio 2, entonces ese número era 3. Y el siguiente de 3 es 4. Y el módulo de 3 es 3. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando nos dan con números negativos? Con números, digamos, positivos es muy fácil. Pero cuando nos dan con números negativos, por ejemplo, nos dicen que el anterior de un número es menos 4. Entonces, tenemos que ver, este es el dato que nos dan. Yo lo que les recomiendo es háganse una rectita, pónganse el menos 4. ¿Esto qué quiere decir? El anterior número es menos 4, a un número le resté 1 y me dio menos 4. Entonces, ¿qué valor podría ser este? Y menos 3, porque si yo debía 3 y debo 1 más, ¿cuánto voy a deber en total? 4. Entonces el número es menos 3. O bien se hacen una pequeña recta numérica y dicen que del menos 4 a la izquierda, ¿qué voy a tener? El menos 5. ¿Está bien? Y a la derecha voy a tener el menos 3. Entonces, si había un número, este es el anterior, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Si yo sé que ese es el anterior, había uno que estaba a la derecha. ¿Y cuál es ese número? También el menos 3. ¿Y cuál es el siguiente del menos 3? Y va a estar a la derecha del mismo, que va a ser el menos 2. O bien pueden decir menos 3 más 1 es menos 2. Por lo tanto tenemos acá menos 2. Y el valor absoluto es el módulo de menos 3, que da 3 positivo, que es la distancia al 0. Entonces, ojo cuando nos dan que el anterior o el siguiente de un número es negativo, porque ahí tenemos que hacerlo con tranquilidad. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede bien clarito. Para que tengan en sus casas a la hora de hacer estos ejercicios que son fáciles y sencillos. No creo que tengan muchas dificultades. Por ejemplo, me dicen que el siguiente de un número es menos 10. Entonces, yo les recomiendo siempre hacerse la recta numérica, es decir, menos 10. Este era el siguiente. Entonces, digamos, a algún número se le sumó 1 y dio menos 10. ¿Y a qué número puede ser ese? ¿Cuál es el que está a la izquierda del menos 10? El menos 11. ¿Está bien? ¿Y cuál es el anterior del menos 11? El menos 12. Entonces, otra manera que tienen de pensarlo es decir, había un número, que le sumé 1 y dio menos 10. Entonces es el menos 11, claramente, porque si yo debía 11 y pagué 1, ahora voy a deber menos, voy a deber 10. Entonces el número es el menos 11. El anterior, ¿cuál va a ser? Y va a ser menos 11 menos 1. Debo 11, debo 1 más, ¿cuánto voy a deber en total? Voy a deber 12. Y el valor absoluto va a ser el módulo de menos 11, va a ser 11 positivo. ¿Está bien? Perfecto. Perfecto, chicos. Bueno, con esto ya terminamos el pequeño video que íbamos a hacer. Si a alguno le quedó alguna duda por ahí pendiente a la hora de realizar los ejercicios, me escriben al Classroom. ¿Sí? Si lo pueden hacer, si escribir sus dudas en el tablón para todos y yo responderles para todos, mejor. Si no, pueden hacerlo por privado
en la tarea como hacen siempre. Y también otro lugar para despejar dudas es la clase de consulta. Entonces, las dudas no se resuelven cuando el trabajo se entrega. Si me dicen, bueno, toma, profe, acá están los ejercicios, el 10 no lo entendí, por eso lo dejé vacío, el 11 sí, por eso lo hice, y el 12 no. Entonces, bueno, explícame. No, las dudas se resuelven en el tiempo previo antes de la entrega. Puede ser por el Classroom, a través del tablón, que es para todos, o por privado, o bien en la clase de consulta, ¿sí? Que hacemos todas las semanas. Así que bueno, chicos, les mando un beso grande y cuídense mucho. Nos vemos.